era algo que se escandalizaba a la gente, causaba escándalo. Imagínense, en aquel entonces, a mí me tocó todavía vivirlo en mi adolescencia, en mi infancia, hermano. Ya en aquel entonces empezaron a usarse los aretitos. Y aunque al principio eso era nada más, hasta el día de hoy, ¿verdad?, una señal o una marca que solamente las mujeres usaban, pero que un hombre lo usara ya se le miraba medio raro a uno. O sea, lo que hoy se conoce como piercing. Las modas extravagantes, hermano, los cortes de pelo, los colores en el pelo, hermano, los mensajes subliminales, la música, los shows. ¿Y sabe en qué termina todo esto, hermano? Así viéndolo en ese panorama, en lo que la Biblia aún mismo dice, hermano, que aún en estos tiempos postreros va a ser necesario que los hombres todos sean marcados, ¿verdad? Que eso dice la Biblia, con una marca que los va a identificar como parte de ese sistema. Me refiero a la marca, hermano, del 666, los microchips y todo lo que ya se viene hablando en este entonces. ¿Está conmigo? ¿Sí? Hermano, vea las características de esta generación. Este capítulo 10, hermano, de Juan, que Juan el evangelista escribe, porque él es testigo, es un evangelista que mira el ambiente, hermano, o mejor dicho, recoge lo que el Señor Jesucristo está hablando, aunque en su generación lo que predominaba más, hermano, era la mentalidad de gente religiosa, la mentalidad de gente que defendían una causa religiosa, pero que no la entendían en plenitud, porque el Hijo de Dios, el Verbo de vida, la luz del mundo. Se recuerda que Juan comienza hablando en el capítulo 1, hermano, que la luz vino al mundo y dice, y las tinieblas no la comprendieron. Y luego agrega, usted lo lee en el capítulo 1, no tenemos que ir ahí, dice, y esta luz que vino al mundo, vino a ser la vida de los hombres. Quiere decir, querido hermano, que cuando Jesucristo viene a la tierra, hermano, o antes de que Él viniera en su manifestación gloriosa como el Cordero de Dios, como el Verbo de vida, como el que viene, hermano, a salvar y a rescatar lo que se había perdido, no había verdadera vida en los hombres. Por eso es que ahí lo declara Juan, hermano, y por eso también declara que las tinieblas, o sea, hermano, cuando entra la luz, ¿qué pasa con las tinieblas? Huyen. Las tinieblas se van, porque entonces hay una luz que es Jesucristo el Señor, la luz, hermano, de su palabra, la luz de su revelación, la luz de su conocimiento. Por eso leíamos en el versículo 7 de lo que leíamos en Timoteo, que esa generación o este tipo de personas, hermano, que andan extraviados, que son parte de ese sistema, hermano, que solo buscan ser identificados o se identifican con un sistema, hermano, con un sistema exactamente como lo dijo el Señor en el verso 10, un sistema donde el que predomina es ladrón, porque el ladrón solo viene para robar, matar y destruir. Amén. Ahora, fíjese, yo vamos a definir rápidamente por causa del tiempo. Por ejemplo, ladrón y la función que él hace. Por ejemplo, la palabra ladrón en la Biblia, en el original, ¿cuántos han oído, por ejemplo, cuántos saben que hay personas, y aún los psicólogos, qué tremendos, ¿no? A veces los psicólogos tratan de justificar cualquier problema del hombre y usan palabras así muy técnicas. La palabra en el original griego para ladrón es clepto. De ahí viene la famosa cleptomanía, donde los psicólogos dicen, no, es que es una enfermedad, tiene cleptomanía, pobrecito, no sabe lo que hace, de repente la manita se le va y se clava lo que no es de él, ¿verdad? Pues me llamó la atención que es la palabra en el griego, clepto. Clepto quiere decir hurtar, robar, saquear, pero también se refiere al que es maleante, bandolero o salteador, es decir,
Fíjese que salteador es aquel que siempre tiene la tendencia a brincarse, a violar o a traspasar la ley, pues, lo decretado, lo que está establecido. Yo recuerdo, hermano, en mi época de joven, cuando estábamos cuando estaba la música. Bueno, la música todo el tiempo ha existido y ha marcado, ¿verdad?, de una manera muy interesante las generaciones. Pero en la nuestra, ¿te acuerdas, Alma? 60, 70, 80. Es porque ella es de mi generación. Y recuerdo yo, hermano, que había una canción de los Rolling Stones que se llamaba algo así como No Satisfaction, como diciendo, nada me satisface. ¿Cómo? Exactamente, exacto. I can get no satisfaction. No, o sea, no puedo agarrar satisfacción. Generaciones, hermano, que dicen, y por ejemplo, ellos una de sus objetivos era ir en contra de lo establecido, lo que en términos así muy educados se llama el status quo, o sea, lo establecido o lo ya establecido. Por eso es interesante, hermano, ver cómo el Señor Jesucristo en su propósito de venir a establecer su verdad, y en este capítulo 10 tan precioso, hermano, que el énfasis obviamente del capítulo 10 es que Él se presenta como la puerta de las ovejas, y habla mucho de las ovejas. Al final voy a mencionar un poquitito sobre de eso. Pero qué interesante, ¿verdad?, que en el escenario de las religiones y en el escenario de todas las cosas que a veces los hombres creen que es lo correcto o lo bueno, hermano, Jesucristo aparece para decir, hay una puerta. Y no habla de muchas, habla de una, y dice, yo soy esa puerta. Amén. Y luego señala que los que entran por esa puerta, hermano, no son todos, sino solamente los que entran por esa puerta son las verdaderas ovejas de Él. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Ahora déjeme continuar un poquitito con eso, porque dice el verso 8, todos los que vinieron antes de mí, ¿qué dice su Biblia? Son ladrones y salteadores o burladores. Esos salteadores, hermanos, siempre les gusta hacer trampa. Siempre se quieren, según ellos, se burlan, ¿verdad?, de la verdad. Dicen, no, esto hay que hacerlo de esta otra forma, violentando, ¿verdad?, el orden. ¿De quién está hablando ahí Jesús? Porque Él dice, antes de mí. Ahora yo le hago una pregunta, porque lo acabamos de leer ahorita, de leer en Timoteo. Dice que vendrán otros, ¿verdad? Antes de Jesús, ¿quiénes vinieron? Muy interesante, quiero decirle algo. Según la historia hebrea, hermano, por ejemplo, usted sabe que en la historia hebrea o judía, cuando la Biblia nos habla acerca de una mujer llamada María, que era una mujer justa, hermano, una mujer que evidentemente había, hermano, cautivado la atención de Dios o llamado la atención de Dios, porque los judíos, los hebreos, sabían que de una mujer virgen o de una virgen iba a venir el que sería Mesías o Salvador de Israel. Así que muchas mujeres en Israel se guardaban vírgenes con ese propósito, sobre todo porque el contexto profundo de ellas era su religión, ¿verdad?, la religión judía, la observancia de su religión. Pero había muchas mujeres vírgenes, hermano. Amén. Y también, hermano, había muchos hombres que tenían la mentalidad de que ellos o sus hijos de ellos iban a ser el Mesías, pues. Así que muchas querían ser la madre del Mesías, pero también muchos hombres querían ser el Mesías. ¿Me está entendiendo? Así que se levanta, de repente en alguna generación se levantaba uno que decía, este es el que según las escrituras decían
y este es el Mesías. Entonces se levantaban muchos hombres, a esos a los que se está refiriendo Jesús. Muchos vinieron antes de mí. Usted debe recordar también, hermano, por favor, ponga atención. Cuando termina el último libro del Antiguo Testamento, Malaquías, y luego de Malaquías sigue ¿qué cosa? El Nuevo Testamento, ¿verdad? En el libro de Mateo. ¿Cuántos años cree usted que pasaron de Malaquías al tiempo donde caminó Jesucristo sobre la tierra? ¿Cuántos años? Más o menos. Aproximadamente unos 450 años, hermano. Casi lo mismo que duró Israel cautivo en Egipto. Entonces, considere 450 años, hermano, de un tiempo obscuro, de un tiempo, y ahí es donde aparecen, ¿verdad? Por ejemplo, particularmente en la Biblia católica, ahí aparecen los libros que son considerados o llamados como libros apócrifos o no canónicos, porque ellos rescatan de esos 450 años la historia de los hebreos o del pueblo de Dios y de otros pueblos en esa época. Pero era una época, hermano, donde se levantaron de todo. Por ejemplo, si vamos, por ejemplo, en Asia, en ese entonces, ¿quién se había levantado en Asia como Dios? ¿Te recuerda? Mencióneme uno de ellos. Buda. ¿Quién más? Confucio y otros, ¿verdad? Hare Krishna en India, o muchos, hermanos. O sea, daríamos un montón de nombres, y más dentro de la cultura hebrea. Entonces se levantaron muchos. Entonces, esto es muy interesante, hermano, notarlo en este tiempo, porque Jesús está hablando. Vayamos a leer otra vez, hermano, como dice: ladrón viene para robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Creo que estos días también en nosotros, como defensores de los derechos que Dios nos ha otorgado, creo que la iglesia de Cristo en estos días, amado hermano, debe de valorar, debe de reconocer que si hay algo que usted y yo tenemos, es vida en abundancia. Porque si decimos que Jesús es nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador, debemos de reconocer entonces que su vida está en nosotros. Y esa vida es una vida abundante. Es una vida, hermano, que no cesa. Por eso qué triste es, hermano, nosotros de repente, en medio de este sistema donde ya le mencioné cómo la generación de la marca. Hermano, ¿usted cree, por ejemplo, que si usted como cristiano, cualquiera, los jóvenes, cualquiera, hermano, para poder hacernos o sentirnos satisfechos por los tiempos que vivimos, por la generación a la cual pertenecemos, necesitamos ponernos bonitos tatús, cortes estrafalarios, vestimentas exóticas? Si lo hacemos, entonces seríamos identificados con esa generación, ¿sí o no? Pero, hermano, tampoco estoy diciendo que somos anticuados y somos raros, ¿verdad? Aunque deberíamos ser como Juan el Bautista. ¿Cuántos dicen amén? Nadie dijo amén, ¿verdad? Porque Juan el Bautista era radical. Bueno, en el espíritu deberíamos ser radicales, ¿verdad? Espiritualmente, pero de alguna manera condescendemos con la cultura y el tiempo que vivimos. Bueno, entonces cuando el Señor está diciendo, hermano, que los que vinieron antes de Él son ladrones y salteadores, pero vea usted cómo al final de ese versículo dice: pero las ovejas no les hicieron caso. Qué interesante, hermano. Es decir, en cualquier generación siempre vienen esos burladores. Ahora, mire, ya le dije el significado de ladrón. Por cierto, dice Proverbios, búscame Proverbios 22, mija, verso 22 y 23. Pero dice que el ladrón vino para dos cosas. ¿Para qué y qué? A ver, dígalo en el orden que está ahí. Para matar,
y para destruir. Amén. Dice que el ladrón viene para robar, matar y destruir. Evidentemente el ladrón va a robar, ya lo dijimos aquí, es clepto, hurta, roba, saquea, es un maleante, es un salteador. O sea, su propósito es violentarlo todo. Dice Proverbios: no robes al pobre porque es pobre, ni quebrantes en la puerta al afligido. Verso 23: porque el Señor juzgará la causa de ellos y despojará el alma de aquellos que los despojaren. O sea, Dios nuestro Señor es un Dios, hermano, que ampara al pobre. Amén. Ampara al necesitado. Aunque, hermano, la palabra pobre ahí no se refiere necesariamente al que lo es económicamente. Ahí se refiere al que es humilde, al que es sencillo de corazón, al que no es jactancioso. Amén. Entonces, hermano, dice que las ovejas no les hicieron caso. Hermano, qué importante para mí es esto, que usted y yo entendamos. Fíjese que la palabra oveja en la Biblia tiene que ver, hermano, uno de los sinónimos de la palabra oveja en la Biblia es aquel que tiene la capacidad de entrar en una relación de amistad con su pastor o con el que lo pastorea. O sea, la oveja en la Biblia es sinónimo, hermano, de, si lo vemos como animalito, pues, como animal, es un animal humilde, sencillo. Y hay inclusive, algunos diccionarios dicen que hasta inclusive una de las características de una ovejita es que es torpe, porque es muy sencillo el animalito. O sea, viene un lobo y rápidamente lo seduce si no está bajo un cuidado adecuado. Pero a esas ovejas que se está refiriendo el Señor Jesucristo no son de esas torpes, ¿verdad que no? Porque si hubiera sido torpe, entonces se hubieran ido con estos ladrones y salteadores. Dice: pero las ovejas no les hicieron caso. Ahora, vea conmigo el verso 27, hermano. ¿Qué dice el verso 27? De ahí mismo. Dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Esas son las ovejas de las cuales Dios está hablando. ¿Cuántos se identifican con esto? Entonces, las ovejas que no van tras burladores, tras engañadores, son las ovejas que oyen la voz de Dios y lo siguen. Por eso, hermano, por favor, definamos en esta tarde: si yo quiero ser un hijo de Dios, yo voy a ser un defensor de lo que yo creo que es la verdad, de lo que yo creo que es lo correcto. Porque usted y yo, querido hermano, no entramos a un camino en Cristo Jesús de religión, hermano, de falsas religiones, donde ahora todo mundo, hermano, anda buscando a ver cuál religión es la más atractiva, la que usted sabe, hermano, que los grupos más extremos son los que crecen más, porque es donde la gente se siente más satisfecha, porque de alguna manera le proveen placer a sus propios necesidades, o las cosas que el hombre sin Dios le gustan, ¿verdad? Anda buscando. Entonces, qué bonito entender, hermano, que las ovejas que son las que no hacen caso a la mentira, al engaño, y que serán o somos, hermano, en esta generación diferentes, que nos vamos a distinguir. Mire, hermano, para celebrar la Santa Cena, usted sabe que hay dos maneras de hacerlo. Hay quienes lo pueden hacer por costumbre, no sé, por práctica religiosa, pero hay quienes lo hacen porque disciernen perfectamente bien lo que esto significa. ¿Sí? Yo he conocido gente en las congregaciones cristianas que dicen: yo no voy a tomar la Santa Cena. Y dicen: ¿por qué?
porque estoy mal, porque he hecho lo malo, porque he pecado. Y es tan fácil que alguien piense de esa manera, ¿no, hermano? Pero qué difícil es que esa persona asuma, hermano, una responsabilidad como hijo de Dios, como verdadera oveja, que oye la voz de su pastor, que lo sigue, que obedece, que, hermano, que se identifica con el mensaje de su pastor. Y que como decíamos hace rato en Juan 8:32, conoce la verdad y la verdad lo hace libre. No está encadenado a sus prejuicios, no está encadenado a sus faltas, no está encadenado a sus propios problemas, a su pecado, pues. ¿Está conmigo esta tarde? Hermano, entiéndame. Cuando Jesús hace esta declaración, hermano, mire, es más, otra cosa. Por lo regular nosotros decimos, siempre hemos dicho y equivocadamente, que el ladrón, que Jesús está refiriéndose al diablo en este capítulo, en este versículo. No se está refiriendo para nada al diablo, aunque obviamente los que practican estas cosas son hijos del diablo, ¿verdad que sí? Pero no se está refiriendo a Satanás aquí, se está refiriendo a los que actúan, a los que obran contrario al propósito de Dios, a los que pervierten el derecho de Dios, a los que enseñan mentira, a los que seducen, a los que engañan. Tú sabes una característica de estos últimos tiempos, querido hermano. Una de las características de este último tiempo, y lo comentaba con alguien ayer, por ejemplo, hermano, proféticamente hablando, el anticristo, el que viene con el garrote en la mano o viene ofreciendo paz. ¿Cómo viene? No viene con un garrote en la mano, viene ofreciendo paz, viene ofreciendo solución a los problemas económicos. Viene, hermano, con una mentalidad que todo el mundo va a decir: wow, este es el bueno, este es el que necesitábamos, porque necesitábamos que aprobara una reforma migratoria. Ya me fui por otro lado, ¿verdad? Mire, hermano, asústese. Está en un video cuando estaba haciendo campaña el señor Barack Obama, en una de sus campañas así muy fuertes, donde le meten millones de dólares para llamar la atención de todo el país. Se presentó un artista, no sé si tú sabías el nombre, Ernesto, del artista ese que estaba ahí. Era un artista, ¿no? Y a él le tocó presentar, llegó el momento de presentar al candidato, ¿verdad?, a la presidencia. Y fíjese las palabras que usó. Él dijo: y ahora con nosotros nuestro Dios y nuestro Salvador, el señor Barack Obama. Y está grabado. Cuando él dijo eso, hermano, aquella multitud, que eran miles, hermano, entró en una euforia. Levantaron las manos, gritaron, hermano, y ya parecía que se postraban en el suelo y lo adoraban. Qué tremendo, ¿verdad? O sea, le quiero llamar la atención porque la generación que estamos viviendo es una generación que fácilmente corre y está dispuesta a adorar lo que no debe adorar. Yo veo a la iglesia de este tiempo, querido hermano, te veo a ti que vienes a la iglesia porque sabes que no vienes a hacer religión, no vienes a hacer, hermano, una costumbre. Sabes que vienes a adorar al único que es digno de toda gloria y toda honra. Vienes porque tú sabes que hay un Dios todopoderoso, hacedor de todas las cosas, que merece ser exaltado y glorificado, cuya gloria, dice su palabra, hermano, no comparte con nadie, porque Él, solo Él merece toda la gloria. Pero qué tan fácil, hermano, o qué tan difícil, te pregunto esta noche, será vivir en medio de una generación como esta
y estar, hermano, dispuesto a ser diferente, estar dispuesto a entender estas verdades. Jesús habló son 42 versículos de este capítulo 10, pero del versículo 1 hasta donde estamos leyendo, hermano, habló y dejó claro: yo soy la puerta, el que por mí entrará, saldrá y hará pastos. Todos los que vinieron antes de mí son ladrones, salteadores. Por eso las ovejas no les hicieron caso, pero mis ovejas oyen mi voz. Él está hablando, hermano, de un mire, y es más, le voy a decir algo.